Imagina, por un instante, Londres, una ciudad que nunca duerme, sumida en el silencio cómplice de una madrugada de Pascua. Bajo la tenue luz de las farolas, un grupo de hombres de apariencia inofensiva, rostros marcados por el tiempo, pero ojos llenos de una audacia insólita, se prepara para lo que sería conocido como el robo del siglo. Este no es el relato de jóvenes impetuosos, sino de veteranos que, pese a los años, se atrevieron a desafiar lo imposible. Eran los abuelos del crimen, hombres que habían vivido lo mejor y lo peor, y que ahora buscaban una última hazaña que les devolviera el sabor de la juventud perdida, una aventura digna para un guión de película. Los protagonistas. Brian Reader, 76 años. El cerebro del grupo, un hombre cuyos ojos reflejaban la sabiduría de una vida de decisiones arriesgadas. Con un pasado repleto de pequeños golpes y grandes fugas, Brian había estudiado el depósito durante meses. Conocedor de cada rincón del edificio, sabía dónde la seguridad mostraba fisuras, gracias a antiguos conocimientos adquiridos durante su tiempo trabajando en el mantenimiento del lugar. Su voz, pausada y llena de autoridad, era capaz de infundir calma en el grupo, incluso en los momentos más tensos. Terry Perkins, 67 años. El genio de la tecnología y la electrónica, encargado de descifrar y desactivar el laberinto de alarmas y cámaras que custodiaban el depósito. Terry, siempre rodeado de aparatos y cables, pasaba noches enteras analizando los circuitos de seguridad. Fue él quien descubrió que, en el sótano, una de las cámaras tenía un ángulo defectuoso, un punto ciego casi imperceptible. Con manos ágiles y una mente analítica, ideó un dispositivo casero que, por unos minutos cruciales, interferiría en la señal de las alarmas y crear señuelos electrónicos para despistar a los operadores del centro de monitoreo. John Kenny Collins, 75 años. El estratega logístico y experto en rutas de escape, Kenny había vivido lo que pocos se atreven a soñar, el submundo de Londres y sus laberínticos pasajes. Su conocimiento de los túneles y accesos olvidados le permitió identificar una ruta secundaria, antigua vía de mantenimiento que ningún sistema moderno podía vigilar. Su papel era garantizar que, una vez cumplida la misión, todos tuvieran un camino seguro para desaparecer entre las sombras de la ciudad. Daniel Jones, 60 años. El maestro de las cajas fuertes. Con una precisión casi quirúrgica, Daniel se encargaba de la operación más delicada, perforar la temida pared de 50 centímetros que protegía la bóveda. Su experiencia en abrir cajas sin dejar rastro lo había hecho legendario en el mundo del hampa. Cada giro de su taladro era medido, cada perforación calculada, convirtiendo la dura resistencia del metal en una rendición silenciosa ante su habilidad. Hugh Doyle y William Lincoln, los recolectores del botín y los ojos en terreno. Mientras el resto del equipo se encargaba de desactivar la seguridad y abrir la bóveda, Hugh y William recorrían el área con naturalidad, asegurándose de que cada caja se abriera y que cada joya y documento quedara en sus manos sin levantar sospechas. Su capacidad para moverse entre las sombras y pasar desapercibidos era crucial para el éxito del plan. La estrategia para evadir la seguridad. Durante meses, el grupo se reunió en cafés y en rincones poco transitados de Londres. Con la meticulosidad de un reloj suizo, estudiaron cada plano y cada movimiento del personal de seguridad del depósito. Terry Perkins, con su mirada fija en los monitores, detectó un fallo en el sistema. Una cámara en el sótano, ubicada en un ángulo mal calibrado, dejaba un pequeño pero vital punto ciego. Con este hallazgo, Brian y Kenny trazaron la ruta de entrada y escape. La entrada se logró aprovechando un hueco olvidado junto al ascensor, una puerta de mantenimiento que raramente era revisada. Mientras el grupo se acercaba, Terry instaló su dispositivo interferente. Este aparato, fruto de años de experiencia y un poco de ingenio casero, emitía pulsos que bloqueaban temporalmente la conexión de las alarmas. Durante esos preciados minutos, el sistema central se quedaba ciego, permitiendo que los ladrones se movieran con total libertad. Con las alarmas en pausa, el grupo se dispersó con precisión milimétrica. Brian y Kenny lideraron la infiltración,
guiando al equipo a través del pasadizo que llevaba directamente al sótano. Allí, en la penumbra intermitente, Daniel comenzó a trabajar en la pared que resguardaba la bóveda. Cada perforación del taladro resonaba en el silencio, como si marcara el compás de un destino ineludible. Mientras el metal cedía poco a poco, Terry seguía manipulando el dispositivo para extender la ventana de inactividad del sistema. Al mismo tiempo, aprovechó su experiencia para generar señales falsas en otras áreas del depósito. Estos señuelos electrónicos desorientaron a los monitores de seguridad, haciendo creer que la actividad se concentraba en otro sector del edificio. Hugh y William, por su parte, se posicionaron estratégicamente para vigilar a los guardias. Gracias a la información que Kenny había recabado sobre las rondas de seguridad menos frecuentes durante el fin de semana largo, pudieron evitar encuentros directos. Su papel fue crucial para interceptar cualquier imprevisto, garantizando que cada integrante del equipo cumpliera su tarea sin contratiempos. La ejecución y la fuga. Con la pared perforada y la bóveda expuesta, la operación alcanzó su clímax. Daniel, con manos firmes y precisión implacable, abrió las cajas de seguridad una a una. Cada apertura era un triunfo silencioso contra el sistema que, hasta entonces, parecía impenetrable. El botín, joyas relucientes, documentos y billetes, comenzaba a acumularse en bolsas y maletines cuidadosamente preparados. Sin embargo, la verdadera obra maestra del plan residía en la evasión. Mientras el dispositivo de Terry se mantenía activo, Kenny coordinaba la retirada. Había identificado previamente una ruta de escape a través de un túnel de mantenimiento abandonado, una vía olvidada por la modernidad y la tecnología. Justo cuando el primer rayo de sol comenzaba a teñir la ciudad de dorado, el equipo se reunió en el punto de encuentro. Con pasos silenciosos y miradas decididas, se deslizaron por la ruta previamente explorada, dejando atrás un depósito aparentemente intacto y un sistema de seguridad engañado. El éxito del asalto no fue fruto del azar, sino de la combinación perfecta de experiencia, astucia y, sobre todo, un profundo conocimiento del entorno. La precisión de cada integrante y la sincronización de sus acciones permitieron evadir un sistema de alta tecnología con métodos tan simples como la identificación de un punto ciego y la utilización de un dispositivo de interferencia. El robo, por sí solo, era un acto de audacia sin precedentes, pero lo que lo hacía aún más fascinante era el contraste entre la vida ordinaria que cada uno llevaba y el momento en el que decidieron romper con esa rutina para vivir una última aventura. La policía, al descubrir el desastre en el depósito, no tardó en movilizarse. Las investigaciones se encendieron y pronto las pistas, grabaciones de cámaras, registros de llamadas, rastros financieros, comenzaron a tejer la red que atraparía a estos protagonistas del crimen. En el fragor de la investigación, la figura de Brian y sus compañeros se convirtió en leyenda. Se hablaba en susurros de cómo hombres con tantas arrugas como historias habían logrado lo impensable. La ciudad se dividió entre quienes los veían como criminales despiadados y aquellos que, en cierto modo, admiraban la valentía de desafiar al destino en sus años dorados. A medida que pasaron los días, algunos de los implicados fueron arrestados y juzgados. Pero más allá de las sentencias, quedó la huella imborrable de aquella noche. Hatton Garden ya no era solo un depósito de seguridad, se había transformado en el escenario de una epopeya moderna, donde el coraje y la astucia se entrelazaron en un acto que desafió la lógica y las expectativas. Hoy, el relato del asalto a Hatton Garden perdura como un recordatorio de que a veces la última gran aventura puede surgir cuando menos se espera. Los protagonistas, con sus rostros marcados por los años y la experiencia, demostraron que la audacia no tiene fecha de caducidad. Su hazaña dejó una marca indeleble en la historia del crimen británico y en la memoria colectiva de una ciudad que aprendió a mirar más allá de las apariencias. En última instancia, el relato de Hatton Garden nos deja una lección ambivalente. Por un lado, celebra el ingenio humano y la persistencia frente a sistemas aparentemente invulnerables. Por otro,
nos recuerda que cada acción tiene sus consecuencias, afectando no solo a los protagonistas, sino también a la confianza y seguridad de la sociedad. Así, este asalto se transforma en un espejo que refleja la constante lucha entre el orden y el caos, entre la admiración por la audacia y la crítica a la transgresión. ¿Qué opinan sobre la dualidad moral presentada en esta historia? ¿Admirarían la astucia y experiencia de los protagonistas? ¿O creen que a pesar de su maestría, sus acciones no pueden ser justificadas? ¿Qué reflexiones les deja la idea de que la experiencia y la astucia pueden vencer incluso a la tecnología más avanzada? Es un llamado a no subestimar nunca la capacidad humana, o una advertencia sobre las vulnerabilidades en nuestros sistemas modernos. ¿Hasta qué punto creen que la historia del Hatton Garden debería ser contada como una leyenda urbana que inspira, o como un recordatorio de los límites éticos que no deben ser cruzados? Muchas gracias por ver este video, suscríbanse por favor.